Gracias. El tema tiene connotaciones muy fronterizas, muy gris oscuro, gris claro, como queramos verlo, pero en esencia hay algo que está detrás de todo esto a mejorar la respuesta a esta pregunta. El sistema visto delineado en la Constitución es presidencialista. Por consiguiente, está protegido, tiene un marco jurídico que le permite trabajar, dirigir la agenda del gobierno con ciertas garantías previstas en la Constitución. Y un dato objetivo viene a continuación. ¿Cuántas vacancias se han solicitado en los últimos tiempos, en los últimos años? Demasiadas, porque efectivamente hay una debilidad conceptual en el artículo de la incapacidad moral permanente. Puede ser llenada de cualquier contenido. Y eso es lo que ha venido pasando. No es posible que casi por mes se pida una vacancia. Esto hace al país ingobernable. Esto hace al Parlamento como un poder con más fuerza que el presidencial. Y eso no es lo que la Constitución ha dibujado. Y por otro lado, es importante también observar quienes apoyan la actitud y la llevada adelante de decisiones del Congreso, estiman solo un dato objetivo, la fuerza de la mayoría de los votos. Pero eso no es así. Los votos pueden llevarnos a decisiones que son inconstitucionales y para eso existen los tribunales constitucionales. Un tribunal constitucional es por esencia un órgano autónomo contramayoritario. ¿En qué sentido? Primero, no tiene nacimiento en las urnas, es decir, no tiene la legitimidad del voto, pero está designado de acuerdo a los cánones constitucionales. Y en segundo lugar, es una ley que ha sido aprobada por el Congreso, esto es por una mayoría universal, pero tiene la capacidad para que esa... Con lo cual, si nos damos cuenta serenamente, ¿a quién le está dando la razón? A los que perdieron la votación dentro del Congreso para la ley. Eso demuestra que el Tribunal Constitucional es un órgano contralor, contraritario y puede controlar el voto de la mayoría cuando este es... Pero hizo bien el Tribunal Constitucional en no pronunciarse en primera instancia cuando se pedía la vacancia del señor ahora expresidente de la República. Fíjese, cuando se pide la medida cautelar, el tribunal dijo algo parecido a lo siguiente: no procede la medida cautelar porque todo indica que no va a haber mayoría que se va en la primera opción. Y efectivamente, ojo, esa manera y no se vacó la primera vez al expresidente Vizcarra. Pero luego, cuando el proceso competencial avanza, que tiene dos aspectos a discutir, uno, la vacancia, eso y por tanto ya era un hecho consumado, llenar de contenido esta expresión tan porosa, tan abierta, tan de alguna manera disponible para la arbitrariedad, como es lo de la incapacidad moral permanente, ese tema sí merecía una respuesta. Y en ese momento que no es acción de materia. Yo en lo personal discrepo, tengo el conocer a todos los y para que el tribunal se equivocó. Bueno, tenemos algunas pequeñas fallas de repente en su internet, pero vamos a continuar sobre este tema que es importante para que la población aquí en Piura, en la región, tenga de conocimiento pues de un jurista como usted. En estos momentos se está hablando precisamente de todo este proceso de elecciones generales que se aproximan para el 11 de abril. Y estaba de alguna manera como que se considere ahí la reforma de la nueva Constitución. Pero algunos manifiestan, y el mismo presidente de la República, el señor Francisco Rafael Sagasti, ha dicho que no es el tiempo prudente para hacerlo. La pregunta es, ¿él está en la facultad para tomar la decisión y diga no hay tiempo suficiente, o la decisión queda a cargo de los juristas, de las personas entendidas en la materia? Fíjese, en primer lugar, premisa básica, una especie de petición de principio. Todos somos conscientes que la Constitución merece ser y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con la incapacidad permanente. Más sensibles, más de alcance social,
con lo que entendemos por este mercado social, esta vocación casi pro-empresarial, que hay que tratar de buscar un equilibrio, como suele suceder en todas las constituciones del mundo. Ni demasiada empresa, ni demasiada popularidad o populismo. O sea, aquí hay una cuestión que tiene que ser manejada con mucha prudencia. Ahora bien, ¿cómo hacer una nueva constitución? Normalmente existen opciones, y una de ellas es la propia reforma desde el Congreso, que es un trabajo, no es tan sencillo, se requieren mayorías calificadas, se requiere dos periodos de la reforma. Otra opción es aprobar la reforma e irse a un referéndum para consolidarla. Todo esto dentro de lo que hoy tenemos. Pero el camino que normalmente se utiliza y que es muy político y es el que está sobre el tapete hoy en día es una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente, sí creo yo, es un tremendo peligro e inoportuno en este momento. Porque, a ver, ¿estamos contentos con el Congreso que tenemos? No. ¿Qué supone una asamblea constituyente? Llamar a elecciones para integrar esa asamblea. ¿Y quiénes van a postular y pueden ser elegidos? Los actuales políticos, entre comillas, sin partido, con muchos antecedentes policiales, que se van a querer trepar en la asamblea constituyente para proponer aquellas instituciones o tendencias que los protejan. No van a estar pensando en el Perú, ni en la sociedad, ni en todas las falencias de los postergados. No, van a querer consolidar sus inmunidades, sus privilegios, sus beneficios. Ese es el peligro de una asamblea constituyente. Aparte que hacerlo en momentos en que estamos ante un proceso electoral es complicarnos la vida. Yo coincido plenamente que no es el momento. Habrá que hacer un debate sereno, no a propósito de la pedrada en el ojo que todos hemos recibido con todos estos temas, sino con una vocación que es bien difícil, lo admito. Esto es casi un romanticismo, poesía. Suponer una asamblea constituyente integrada por grandes personajes, desprovistos de tendencias políticas y que quieran lo mejor para el país, es casi una ingenuidad. Así no se va a integrar ninguna asamblea constituyente. Y luego el voto de las mayorías al interior de la asamblea va a decidir qué instituciones se quedan con nosotros y cuáles pueden desaparecer. Por ejemplo, podría desaparecer la Defensoría del Pueblo, por decir un ejemplo. O podría desaparecer la Contraloría, que es lo que los corruptos buscarían. O sea, hay demasiados peligros al borde del abismo como para ir serenamente a una elección aquí y ahora. ¿Significa, doctor, para usted, y yo creo que para toda la población nacional, que esta Asamblea Constituyente debería formarlo aquellos que están comprometidos con la población y no políticamente, por ejemplo, juristas como la talla de usted, de repente de otros experimentados, para que no haya ningún interés para favorecer a alguien, porque a veces son favorecidos precisamente los grandes en el país y sin embargo para los de a pie prácticamente son olvidados a través de la Constitución, e inclusive de esta Carta Magna que estamos llevando a cabo por parte del señor expresidente de la República, Alberto Fujimori. Gracias por lo de jurista y por pensar que tengo las calidades para pertenecer a una hipotética asamblea constituyente, que no es mi objetivo de vida. Por ahora no tengo nada pensado al respecto, no estoy en campaña, para decirlo gráficamente. Pero sí puedo decirle lo siguiente: una asamblea constituyente puramente legalista, con grandes jurisconsultos, tampoco es la solución. Porque también es verdad que una lectura muy esotérica, muy de filigrana, conceptual, muy de los aspectos etéreos del derecho, que son muchos, sean solucionados desde la perspectiva puramente jurídica, tampoco es solución, porque la Constitución no es exclusivamente un tema jurídico. La Constitución, no olvidemos, es en esencia un reglamento de conducta de convivencia social. La Constitución es el marco que permite que la sociedad trabaje, actúe, produzca, reconozca el derecho de cada quien, y todos podemos vivir en paz. Esa es una Constitución, y por tanto, un jurista que nunca ha manejado una empresa, un jurista que nunca ha sido un asalariado, que no sabe lo que significa el abuso desde la empresa al trabajador y cómo defender, el movimiento sindical tiene que ser escuchado, los movimientos empresariales decentes, no aquellos que lucran con el Estado y consideran que esa es su barca abierta, y todos los sectores. El tema de género, el tema del aborto. El tema del aborto no tiene solución legal. El tema del aborto es un tema enormemente social, donde nunca nos pondremos de acuerdo al 100%. Es imposible.
Esos son los temas fronterizos que tienen que ser discutidos y que no pueden serlo solo desde una perspectiva jurídica. Claro, es importante que hay que destacar, doctor, ahora frente a este panorama que hoy está viviendo el país del poco tiempo en esta gestión del señor Pedro Pablo Kuczynski, donde hemos tenido prácticamente 4 presidentes de la República, algo nunca visto en la historia. Pero, ¿qué hacer, doctor, frente a estas personas que se ingresan a la política no para beneficiar a la población, sino para beneficiarse estas personas que realmente todo, si usted recorre el Perú, no sé si lo haya recorrido, disculpe si de repente lo ha recorrido, perdóneme, de repente no estamos conociendo al país para de alguna manera trabajar por esta gente que realmente necesita. Claro que del congresista no vamos a sacar nada, pero por lo menos que haya una fiscalización al trabajo hacia el presidente de la República y el presidente de la República se encomiende y de alguna manera pues trabaje con la población. Eso es lo que no estamos viendo últimamente, doctor Nelson Ramírez. Sí, en primer lugar, le quiero comentar, yo he caminado todo el país como profesor, dando conferencias, clases. Mis ancestros son piuranos, de Suyo, Sullana, así que estoy muy vinculado a Piura y al país en general. Lo conozco bastante bien. Mire, yo tengo muy claro dónde están las responsabilidades para tener lo que tenemos como Congreso, que es una suma de gente desaprensiva, sin vocación de servicio, con antecedentes de todo tipo, que solamente han ido a protegerse, a ganar dinero fácil, a llevar a sus allegados como asesores, y etcétera, etcétera. O sea, la lista de negatividades es impresionante. ¿A quién le echo la culpa yo? A los titulares, a los dueños de los partidos, que no son partidos, sino meras listas parlamentarias, que han incorporado a esas personas como candidatos. No han tenido ni siquiera la delicadeza con el país de hacer un verdadero filtro de calidad de a quienes postulaban. No les ha importado. Solamente han cobrado muchas veces una cuota de ingreso, una cuota de inscripción, un compromiso de compartir los sueldos que recibían como parlamentarios para el beneficio de los líderes, entre comillas, o dirigentes. Gente de verdad que han hecho de todo esto una canasta de negocios, un intercambio de favores, sabiendo que había gente con antecedentes, les han permitido postular. Y eso es lo grave. Yo creo que ahí está una responsabilidad que debe ser reclamada. Yo sí creo en la rendición de cuentas. Yo demandaría, no tenemos una base legal al día de hoy, pero por ejemplo una reforma tendría que pasar por eso. Responsabilidad solidaria y no solo económica de todos aquellos que han permitido la conformación de las listas parlamentarias, incluyendo a gente con antecedentes y con pésima vocación de servicio en favor del país. Ahora que habla de antecedentes, no sé si usted será de la idea, pero se nos ha ocurrido, por ejemplo, de que tenemos muchos congresistas, presidentes del Perú, presidentes gobernadores regionales, autoridades en su conjunto, que postulan con procesos abiertos. Es cierto, hay una ley que dice que te prohíbe postular cuando ya tienes un proceso sancionado en primera instancia, pero los que tienen procesos abiertos, ¿no cree usted que esto podría ser un arma de doble filo para utilizarlo y de repente aprovecharse del cargo? ¿O hay algunos que están diciendo que se crea de repente un proyecto de ley para que toda persona que tenga abierto un juicio no debería postular de repente por ética profesional? ¿No lo cree usted? Sí, es un tema que evidentemente el deber de abstención, es verdad que mientras no hay una condena de la presunción de inocencia, pero este tema de la presunción de inocencia está tan trajinado que se ha tergiversado. Le comento lo siguiente. Hablar de una presunción de inocencia general, universal, es decir, mientras no me condene yo soy inocente, supondría, por ejemplo, que la víctima de un delito contra su libertad sexual tampoco podría decir que su violador, a quien identifica claramente, no es culpable, le alcanza la presunción de inocencia. No, no es así. La presunción de inocencia es para el juez que juzga, para evitar que tenga influencias que quebrante su imparcialidad, pero no para el resto de la sociedad. En la sociedad todos sabemos, especialmente en las regiones, todos sabemos quién es quién. Intuimos porque conocemos su vida diaria, conocemos cómo creció su patrimonio. Y a mí no necesito una condena para suponer honestamente que tal persona no merece postular. Entonces la presunción de inocencia hay que medirla
con una visión política, primera cuestión. Y la segunda, es verdad que se puede prestar a venganzas, a acciones de mala fe, denuncias falsas, para generar un proceso y deshabilitar al posible candidato. Ese es un peligro. Pero ¿sabe quién es el culpable que ese peligro pueda consolidarse? Una fiscalía absolutamente no profesional, una fiscalía displicente que le da curso a cualquier denuncia, no hace un control de calidad, no se preocupa de una indagación preliminar exhaustiva y abre procesos. Y ahí tenemos miles de procesos por la sola inercia de una denuncia que no tiene ni siquiera mayor prueba. ¿Cuántas personas han sido procesadas en el país y luego absueltas? Ni siquiera han pasado a la condición de procesados. Ese es el gran problema. Yo tengo para mí una convicción sobre este aspecto de las dificultades de la nación. Tenemos fiscales absolutamente incapaces, que creen que su tarea es dar curso a cualquier denuncia, y sin importar cómo afecte el honor de las personas, cómo afecta la tranquilidad de los hogares, cómo permite el abuso de denuncias sin fundamento y un largo etcétera. Si ahí la fiscalía, los fiscales tuvieran una acción, una actitud diligente, propia de su alta investidura, le aseguro que estas denuncias de mala fe desaparecerían, o en todo caso serían mínimas. Es lamentable todo esto que viene pasando en nuestro país, doctor, y hay que considerar, porque no hay que ponernos una venda en los ojos para no reconocer. Hay buenos abogados, hay buenos doctores, hay muy buenos juristas, hay buenos jueces supremos, pero también hay pésimos jueces supremos. Y usted sabe cómo está el señor Inostroza, por ejemplo, cómo se arreglaban las situaciones. O sea, estaba el delito cometido, pero por unos cuantos centavos, bueno, se salvaba donde estaba más pesada la balanza, donde estaba el dinero. Eso, ¿qué opinión le merece frente a todos estos cuellos blancos del puerto y de muchos jueces y fiscales que están comprometidos en estos presuntos actos de corrupción? Mire, le agradezco esta pregunta porque es lo que más me preocupa, forma parte de mis preocupaciones profesionales, la corrupción judicial. Le comento algo. En el Facebook yo tengo un muro personal donde vengo hace ya varios años peleando contra la corrupción, con nombre propio. A Inostroza fui uno de los primeros que lo señaló como un peligro para la imparcialidad y limpieza judicial. Tengo denuncias directas abiertas contra los que eran miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En mi muro está publicada una carta notarial que me envió Guido Águila, expresidente del CNM, ya destituido, en la que me amenazaba con denunciarme penalmente por algunas denuncias públicas que yo había hecho. Es decir, tengo credenciales que acreditan que para mí la lucha contra la corrupción judicial es una tarea que hay que estar ahí al pie del cañón. Claro. Y por eso me siento legitimado para poder decir que lamentablemente si este coche de la nación tiene varias ruedas, la rueda del Poder Judicial sigue baja, sigue afectando la marcha del país. Porque claro, un Poder Judicial impredecible, parcializado, que solamente ve las causas de las grandes empresas pero se olvida del ciudadano común, no acompaña al avance de la nación, no la acompaña. Fíjese, el domingo, y lo he publicado en mi Facebook, el domingo han publicado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el Diario El Peruano 16 destituciones. 16 destituciones de funcionarios, todos ellos de menor nivel. Juzgado de paz no letrado, empleados de secretarías, etcétera, etcétera. Y algunas de esas destituciones emergen de procesos iniciados hace mucho tiempo. Por ejemplo, un juez de Huaral ha sido destituido por hechos acaecidos el año 2012, 8 años atrás. ¿Qué lucha contra la corrupción puede tener éxito con esa velocidad de tortura? Más bien alientan la corrupción. Y ese es un tema en el que yo acuso directamente a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en su conjunto debe ser líder del cambio del sistema de justicia, líder, y no simplemente acompañar con ese paso parsimonioso, indiferente, que la corrupción haga lo que está haciendo. Y finalmente, ¿qué hacer frente a toda esta, que te digo, gente que realmente no está aplicando las leyes que tenemos en el país? Hay que recordar que el Perú es de las que más leyes tiene, pero que realmente duermen los oídos justos, no se aplican. ¿Qué hacer frente a toda esta situación que pasa en estos presuntos actos de corrupción, donde inclusive están comprometidos el Ministerio Público y el Poder Judicial?
Mire, yo vengo insistiendo en la necesidad de algunos cambios radicales que pueden ser muy sencillos de ponerlos en práctica. Por ejemplo, en estos días, la primera semana de diciembre, se hacen las elecciones del nuevo presidente de Corte Superior en todo el país. Por ejemplo, en Piura se va a hacer la mismo en la Corte Superior de Sullana, etcétera, etcétera. Primera cuestión, hay que ser muy, muy fiscalizadores de quienes postulan al cargo. Hay que exigirles programas de trabajo, pero serios, no al estilo de los programas de los políticos que prometen todo y no hacen nada, porque ellos forman parte del sistema judicial y conocen las necesidades de sus respectivas cortes. En tercer lugar, y creo que es el más importante, yo estimo como una necesidad de coexistencia de un poder judicial transparente y limpio con la sociedad, que la elección de los presidentes de corte debe ser a voz en cuello, es decir, que no haya voto secreto, porque en el voto secreto de los jueces está la componenda, está el disimulo, está la traición, está la falsa promesa. Por eso hay tanta falsedad e hipocresía en el sistema de justicia, porque cuando están en campaña los candidatos a presidente tocan puertas de los jueces, y los jueces, no te preocupes hermano, yo voy a votar por ti, y al final una puñalada en la espalda. Por eso hay tantos candidatos y pocos votos que definen la diferencia. Ahí hay un trabajo por hacer. Y lamentablemente hace unos días el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha convocado a elecciones de presidente de corte con dos requisitos. Uno, elección presencial, no virtual, y dos, voto secreto. Nuevamente, esto del voto secreto es un cáncer y lo digo con todas sus palabras, porque alienta las cofradías que tanto daño le hacen al sistema de justicia. En fin, hay mucho por hacer y creo que parte del esquema es que nos pongamos a trabajar ya. Y yo lo que lamentablemente tengo que decir es que la Corte Suprema no da muestras de querer hacer un cambio mínimo en el estado de cosas actual. Finalmente, la verdad ante todo. ¿Usted tiene pretensiones políticas de repente para el Congreso de la República? Le voy a contestar con una frase que mi padre le decía a un amigo suyo cuando le dijeron, ¿por qué no te haces congresista? Le dice, de ninguna manera, porque yo soy honesto. Quiere trabajar. Muchas gracias, doctor. Quiero trabajar. Gracias. De nada, sí. Gracias a ustedes.